Seguro que has oído 1000 veces hablar de la economía española, de si sube, si baja. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué es lo que de verdad la hace funcionar? ¿Cuáles son sus motores, sus ingredientes, por así decirlo? Pues de eso va esto. Hoy vamos a abrir el capó de la economía española para ver qué hay dentro, para entender sus verdaderos pilares. Aquí tenéis la hoja de ruta. Primero veremos los ingredientes básicos. Luego nos meteremos de lleno con la gente, el factor humano. Seguiremos con el capital y la inversión, después con la innovación y terminaremos con el gran reto que lo envuelve todo, la demografía y el futuro. ¡Vamos al lío! Vale, empezamos. A ver, imagina que la economía es como una gran receta de cocina. Para que te salga un plato espectacular, ¿qué necesitas? Pues los mejores ingredientes, ¿no? En economía pasa exactamente lo mismo, y a esos ingredientes los llamamos los factores de producción. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles son esos ingredientes? ¿Qué es lo que hace falta sí o sí para que una economía produzca, pues todo lo que produce? Pues son 4, los de toda la vida. El primero, la tierra, o sea, los recursos naturales, la base de todo. El segundo, el trabajo. Y aquí hablamos de la gente, de su talento, de su esfuerzo, del capital humano. Tercero, el capital. El dinero, sí, pero también las máquinas, las fábricas, las herramientas. Y por último, el cuarto, que es clave, la tecnología. La innovación, el conocimiento que lo multiplica todo. Estos son los 4 fantásticos y ahora vamos a ver cómo funcionan en España. Venga, pues nos metemos en faena con el primero y para mí el más importante de todos, las personas, el factor humano. Porque al final sin gente no hay nada y la historia de la gente trabajando en España en las últimas décadas es fascinante. Mirad este gráfico porque es brutal. Comparad 1995 con 2021. ¿Veis cómo se dispara el sector servicios? Pasa de dar trabajo a un 64 y pico por ciento de la gente a casi un 80%. Esto, amigos, es la famosa terciarización. O sea, hemos pasado de ser un país de fábricas y campo a uno de servicios. Y todo esto en poco más de 20 años. Una transformación radical. Pero claro, no todo es de color de rosa. El factor humano en España tiene un problema gordo y persistente: el paro. Mirad esta cifra de 2021, un 13,5% de paro masculino. Ojo, que es un número altísimo. Es una losa, una debilidad de nuestro mercado de trabajo que arrastramos desde hace mucho, mucho tiempo. Y para que veáis lo alto que es ese número, solo hay que compararlo. Mirad la media de la zona euro en el mismo año. 7,6%. Es que es casi la mitad, o sea, el doble de paro que nuestros vecinos. Esta diferencia es la que duele, la que nos dice que aquí tenemos un problema estructural muy serio. Y esto no son solo números fríos, ¿eh? Esto afecta a la vida de la gente, y mucho. La inestabilidad, los contratos temporales, esa sensación de no saber qué va a pasar el mes que viene, pues claro, influye en todo. Como dice este análisis, afecta a decisiones tan vitales como si tienes hijos o no. La economía y la demografía totalmente conectadas. Ok, dejamos el factor humano y pasamos al siguiente ingrediente, el capital. La pasta, las máquinas. Y la historia de la inversión en España es la historia de una burbuja, un batacazo y un intento de cambiar el chip hacia algo, esperemos, más productivo. A ver, antes de seguir, un apunte técnico rápido pero importante. Vais a oír hablar de la formación bruta de capital fijo, o FBCF. Suena rollallón, lo sé, pero quedaos con la idea. Es simplemente cómo medimos la inversión, todo lo que un país invierte en cosas que duran y que sirven para producir más. ¿Vale? Es como el termómetro de la inversión. Y aquí lo veis clarísimo. Mirad 2007, en plena locura de la burbuja inmobiliaria. Más de la mitad de toda la inversión del país se iba a ladrillo. Una barbaridad. ¿Y qué pasa después de la crisis? Pues mirad 2015. ¡Pum! Se da la vuelta a la tortilla. La inversión en cosas que de verdad producen, como maquinaria, ya es mayor que la de la construcción. La crisis nos obligó a cambiar el modelo, y la verdad, ya era hora. Porque esa es la clave de todo, ¿eh? No es solo invertir por invertir, es ¿en qué metes el dinero? No es lo mismo construir otro bloque de pisos que invertir en una fábrica robotizada. Lo segundo te hace más productivo, más competitivo. Y ese es el gran reto de España, seguir apostando por esa inversión que nos da de comer a largo plazo. Y claro, hablar de inversión productiva nos lleva de cabeza al cuarto factor, la tecnología, la innovación, el famoso I+D. Aquí es donde se juega la Champions de la economía del futuro. Y, siendo sinceros, es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Y para muestra, un botón. Mirad estas cifras. En España apenas dedicamos un 1,2% de nuestra riqueza a investigar y desarrollar. La media europea, un 2,1%, y Alemania, el motor de Europa, un 3%, casi el triple que nosotros. Esta diferencia es un lastre enorme.
estamos invirtiendo mucho menos en nuestro futuro. Pero cuidado, cuando hablamos de innovación, no penséis solo en científicos con batas blancas en un laboratorio. Innovar es mucho más. Es sacar un producto nuevo, sí, pero también es encontrar una forma más barata de fabricar algo, una manera más chula de venderlo o simplemente organizar mejor tu empresa. La innovación es una actitud, una cultura que tiene que estar en todas partes. Y llegamos al final, al gran desafío que está por encima de todo lo demás, el que lo conecta todo. El trabajo, el capital, la innovación. Hablo de la demografía. Porque el cambio en nuestra población es, sin duda, el mayor reto que tiene la economía española por delante. La cosa es muy sencilla de entender. Nuestra pirámide de población se está poniendo del revés. Cada vez hay menos jóvenes en la base, los que tienen que entrar a trabajar, y cada vez más gente mayor en la parte de arriba, los jubilados. Y claro, esto tiene unas consecuencias enormes para las pensiones, para la sanidad, para el crecimiento, para todo. Y si queréis un dato que lo resume todo, aquí lo tenéis, 54%. Esa es la tasa de dependencia que se espera para 2050. ¿Qué significa? Pues que por cada 100 personas trabajando, habrá 54 que dependerán de ellas. Pensadlo un momento. La presión sobre el sistema va a ser sencillamente brutal. Así que, con este panorama, la pregunta final es inevitable. Con este desafío demográfico encima de la mesa, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer que nuestros ingredientes, la gente, el capital, la tecnología, sean mucho más productivos para poder compensar que seremos menos? Porque no nos engañemos, la respuesta que le demos a esta pregunta va a definir el futuro de España en las próximas décadas.